Este va a ser uno de los primeros videos de remedios caseros que pienso hacer y va a estar anexado a la sección de primeros auxilios o cuidados en el hogar, que si les interesa ese tema ya tengo un video al respecto que pueden encontrar en mi canal. Y como pueden ver en el título, este video va a tratar sobre la acidez estomacal o el reflujo estomacal, que también se conoce como pirosis o jugos gástricos volviendo por el tracto digestivo. Y al momento de ocurrir esto, pues se va quemando el esófago, ya que contienen ácido clorhídrico, que es una de las sustancias pues más corrosivas conocidas por el hombre. Y bueno, yo empecé a presentar este problema de acidez o de reflujo o de gastritis el año pasado, y la verdad es que este año en particular ha sido muy duro para mí en cuanto a eso. Pero bueno, yo he tenido que encontrar mis propios remedios a la par de mis visitas al doctor, y pues en este video quería compartirlas con ustedes, así que vamos a empezar. Pero pues antes de hacerlo, simplemente recordarles que yo no soy ninguna autoridad en el tema y que si en verdad están presentando un problema grave que ya lleva muchísimo tiempo molestándolos, aquejándolos, lo mejor que pueden hacer es ir al doctor. O sea, no se esperen, vayan a una consulta, a un chequeo. Ahorita hay consultas a todos los precios en muchos lugares bastante accesibles, y pues si es por un tema de salud es lo mejor que pueden hacer. Pero bueno, si es un problema ligero, una simple molestia, la primera recomendación que yo les puedo dar es la de tomar antiácidos, de preferencia en gel o en líquido, que son medicamentos que puedes conseguir en cualquier farmacia, pero pues siempre va a ser mejor ir de la mano de la receta de un médico. A mí me choca tomar medicamentos, ya sea en cualquier presentación, pero la verdad es que este gel que a mí me recetaron fue demasiado útil, me sacó de demasiados problemas, porque como les digo fue una situación repentina que la verdad sí me tomó bastante desprevenida, porque se presentó con forma de dolor o de mucha irritación estomacal, y pues yo nunca había experimentado algo como eso, pero pues este medicamento la verdad es que me ayudó demasiado. Entonces ese sería el primer consejo que les puedo dar: tomar antiácidos, pero nunca se debe abusar de ellos, porque usualmente la acidez o el reflujo suele ser el síntoma de otra enfermedad. Entonces si ustedes están escondiendo este síntoma tomando antiácidos, pues a la larga el problema real se puede acrecentar y puede crear un daño mayor. Por eso les digo que es muchísimo mejor consultar a un médico y que él pueda orientarlos mejor en este sentido. El segundo tip que les puedo dar respecto a esto es no abusar de la comida, ya sea cualquier tipo de alimento, sea saludable, sea grasoso, sea X comida, por favor nunca abusar. O sea, así sean zanahorias, lo que sea, nunca se propasen con la comida, porque pues obviamente durante el proceso de la digestión el estómago va liberando gases y sustancias para deshacerse de lo que consumimos. Entonces si pues lo estamos sobrecargando con alimento, pues ya automáticamente se crea una inflamación por el exceso de gases, y esta presión pues obviamente va a actuar como un tubo de pasta de dientes que va a hacer que los ácidos suban y pues nos quemen la garganta, o incluso que nos provoquen esta sensación de reflujo, de no poder contener las cosas en el estómago. Entonces ese es un consejo: nunca propasarse con la comida, sea el tipo que sea. Que yo la verdad lo he aprendido este año, que hace un año yo estaba perfecta, pero de repente hubo una situación de demasiado estrés, y ahorita, o sea, tengo que comer como pajarito, o sea, medidas súper pequeñitas, porque incluso sentarme después de comer automáticamente me crea esta sensación de estarme presionando el estómago. Entonces es una sensación bastante desagradable, y pues sí, más vale prevenir a final de cuentas que estar sufriendo por abusar de las cosas. Y bueno, el tercer consejo, que esto absolutamente nadie nos lo dice, o sea, venimos a este mundo con conocimientos muy precarios a la hora de sobrevivir, pero bueno, o sea, es que nadie nos lo advierte y nosotros como que inconscientemente lo sabemos, pero no lo hacemos, y es que no debemos acostarnos después de comer. O sea, así estés comiendo en tu cama, simplemente no te acuestes. O sea, si alguna mamá te lo llegó a decir de chiquito, o sea, tú
no sé, posiblemente llegaste a pensar que era porque te podías ahogar, pero no, por Dios, o sea, tiene que ver con el hecho de que la postura horizontal, pues obviamente tu estómago, la comida se va a posicionar de tal forma y pues la fuerza de la gravedad no va a poder actuar en el contenido de tu estómago, que se va a poner en posición horizontal y va a tener muchísimo más chance de llegar a tu garganta y provocarte esta sensación incluso de quemazón en el pecho, que a la larga pues es como una especie de angina que incluso te puede crear un malestar muy muy grave. O sea, yo no sé qué tan cierto sea, pero dicen que sí puede llegar a ser bastante peligroso, sobre todo en determinado tipo de personas que ya presentan un problema fuerte en cuanto al reflujo. Y pues sí, es una cosa que incluso te puede causar esta sensación como de ahogo, de que te estás ahogando con algo, entonces sí, mejor evitarlo. O sea, comer y permanecer sentado o incluso de pie, pero nunca ponerse en posición horizontal, ya sea de espaldas o boca abajo, por favor. Porque la verdad es como que sí, una muy muy mala idea, pero yo sé que muchos lo hacemos, o sea, no sé por qué. Como que tenemos un instinto ahí de hacernos daño como para ver qué pasa. Y pues ya si se trata de una cena, lo mejor es programar un horario lo más temprano que se pueda, conociendo la hora a la que nosotros usualmente nos vamos a dormir, y comer 2 o 3 horas antes de eso para tener la oportunidad de hacer digestión o procesar un poco la comida para el momento de dormir, pues ya que no nos esté molestando ni a nivel estomacal ni interrumpiendo nuestro sueño. Y, o sea, esto también entra dentro de los conocimientos que alguien debió habernos transmitido en algún momento, pero que pues por algún motivo nunca se hizo. Y sería el cuarto consejo, que consiste en no tomar leche. O sea, es que mucha gente como que tiene esta creencia de que la leche, por ser grasosa, como que te calma esta sensación de fuego que traes. Y sí, o sea, sí, por decir, tú muerdes un chile y después pues tomas un poco de leche, sí te puede llegar a calmar la sensación de quemazón en las papilas. Pero al momento de entrar en tu estómago reacciona ante esa leche produciendo mucho más ácido. Entonces el daño que estás queriendo frenar al tomar leche pues está viendo acrecentado precisamente por lo que estás bebiendo. Entonces es lo menos aconsejable que puedes hacer, o sea, consumir un producto lácteo teniendo la esperanza de que te ayude a calmar la acidez, porque pues no lo va a hacer. Y o sea, no es solamente la leche, es el consumo de quesos, de yogurt, de esa clase de sustancias que como que te generan una sensación cortita de alivio, pero después en serio es muchísimo peor. Y pues ya que tocamos el tema de los irritantes o de las grasas, pues sí, evitar las grasas lo más que se pueda, la comida frita, esta comida muy 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 difícil de digerir, los chiles, los refrescos, el alcohol, cualquier cosa que te pueda llegar a irritar, mejor evitarlo o comerlo en muy 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 pequeña cantidad, porque o sea, yo lo he vivido este año, que yo digo no, pero es que no pasa nada, o sea, por una vez voy a estar bien y esa clase de cosas. Como que es un daño que se va acumulando, o sea, puede ser que la primera vez que comes irritantes pues no lo sientes y por eso te confías y dices está bien, pues me funciona una vez, pues me funciona 2, me funciona 3, me funciona 4, pero les puedo jurar que no es cierto. Y pues ya que vamos a eso, es también evitar sustancias que de repente como que te generan esta sensación de bienestar, como el té, el chocolate, el café, porque sí, o sea, cuando te los estás comiendo pues es rico, o sea, te generan una sensación de bienestar, de calma, de tranquilidad, de placer, pero a la larga pues, o sea, en tu estómago todo se va acumulando y pues te va afectando más en el sentido de que te generan más irritación y más acidez. Entonces puedes procurar comerlos lo menos posible y si no abusar, no confiarse. Y pues también aquí ya en el quinto consejo que les puedo dar, esto ya entraría en el terreno de las inflamaciones, porque pues hay gente que simplemente tiene esta sensación de quemazón, pero pues sabemos otros que también venimos con la inflamación. Entonces aquí lo vital sería causar la menor presión posible en el área del estómago, ya sea en el vientre, en el abdomen, o sea, usar la ropa lo más ligera que se pueda en esa área, porque volvemos a la sensación de tubo de pasta de dientes, ¿no? Como de estar causando esta presión que a la hora que destapas, o sea, hace que salga todo hacia la parte superior. Y pues obviamente no es lo que estamos buscando, aparte tampoco es cómodo. A mí me llegó a pasar que incluso cuando me quería sentar, o sea, simplemente no podía. Yo decía, es que ya es una cuestión de sobrepeso o algo así, porque la verdad
me sentía muy extraña al grado de ya ni siquiera poderme sentar con comodidad, pero no, o sea, era inflamación estomacal por el ritmo de vida tan desquiciado que le estaba dando yo a mi estómago. Y pues sí, o sea, es cuestión de tratarlo bien, como si fuera un niño chiquito. Porque pues si no, a la larga los que estamos sufriendo somos nosotros y pues se trata de llevar la vida lo más relajada que se pueda. Y pues ahora que entramos en el terreno de las relajaciones, ese vendría siendo precisamente el sexto y el último consejo que les puedo dar. Si están sufriendo de acidez, de reflujo, de quemazón en la garganta, en el pecho, de ardor en el estómago, y tiene que ver con bajarle a las presiones. O sea, yo sé que es una de las cosas más difíciles del mundo, que se dice más fácil de lo que se hace, pero es que la verdad sí, o sea, nosotros como que lo experimentamos todo. Lo que tiene que ver con nivel emocional en el estómago. Entonces, pues nuestro estómago sufre con nosotros si estamos estresados, si estamos ansiosos, si estamos preocupados. O sea, por eso nos duele, por eso de repente como que notamos cambios muy difíciles como de adecuar a nuestra rutina diaria, pero es precisamente porque ahí es donde estamos recibiendo todos los golpes emocionales y pues no se trata de eso. O sea, yo sé que a lo mejor sí, ya tienes este problema de reflujo que no se te quita y de repente dices, ay, entonces voy a tener que cambiar toda mi rutina para adecuarme a esto y estas cosas, entonces te empieza a entrar más estrés y más preocupación. Pero no, la verdad es que los cambios suelen ser buenos, suelen ser para bien, entonces solamente es cuestión de darle la oportunidad de no estar pensando negativo, sino positivo. Y bueno, aquí yo la verdad empecé a practicar yoga, empecé a hacer ejercicio, empecé a caminar, empecé a cuidar plantas. Que yo sé que, o sea, todos los que estamos tratando de relajarnos o de cambiar nuestro estilo de vida siempre por algún motivo acabamos cuidando plantas. Pero es algo muy bueno, tanto para ustedes como para el ambiente. Entonces sí, es una forma de relajación que yo les puedo ofrecer y pues cada persona es individual, ¿no? Entonces a lo mejor a alguien le va a gustar leer, a alguien le va a gustar ver películas o esa clase de cosas, pero pues el punto es bajar el nivel del estrés y saber que pues no nos lo tenemos que tomar todo tan a pecho. O sea, yo sé que igual lo estoy diciendo muy fácil, yo sé que no es así de sencillo, pero pues es algo que a la larga tenemos que hacer por nuestro propio bienestar. Y bueno, esos serían todos los consejos que les puedo dar para tratar de sobrevivir la acidez o el malestar estomacal, que en serio se los juro. O sea, yo he averiguado este año que puede ser una de las cosas más difíciles de tolerar. Y sí, es una cosa demasiado frustrante, pero pues ya es cuestión de aprender a convivir con ello. Y sí, o sea, repetirles, lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos no es estar viendo videos de cómo solucionarse esta clase de cosas en la vida, sino ir al médico, que a final de cuentas por algo estudió una carrera y por algo tiene conocimientos que les puedo ofrecer a ustedes, entonces pues es lo mejor que pueden hacer por su salud. Pero bueno, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.